La arqueología nos ayuda a conocer los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones de humanos hasta la actualidad. Esto hace que conozcamos cómo eran nuestros antepasados a los que estaremos vinculados de por vida. Lo que ocurría en el pasado tiene un efecto en el presente y conociendo la forma de vida que tenían, su cultura, pensamiento, también nos conoceremos a nosotros mismos. Dedicamos este programa a conocer curiosidades de algunos de los yacimientos arqueológicos que se han hallado en el término municipal de Aracena, haciendo especial referencia al castillo de nuestra localidad. Lo hacemos en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebran durante estos días. Para hacer este programa contamos con el compañero Eduardo Romero, técnico de patrimonio en el Ayuntamiento de Aracena. Con él hemos quedado en uno de los lugares más bellos e históricos de nuestro pueblo. La Jornada Europea de Arqueología ha sido una iniciativa que surgió en Francia, pero que con el paso de los años se ha extendido por toda Europa. Tanto es así que ha sido asumida por la propia Unión Europea. Y en nuestro caso, en España, hay varios yacimientos o varias entidades que se han unido a esta iniciativa y desde el Ayuntamiento de Aracena, desde el área de patrimonio, pues hemos querido unirnos a la iniciativa con una serie de actividades para celebrar este evento que está desarrollándose entre los días 19 al 21 de junio. Concretamente, nosotros, el Ayuntamiento de Aracena, pues se va a unir con una jornada de puertas abiertas este viernes. Se ha estado celebrando y es una de las actividades que se enmarca en este contexto de la jornada, que sirven para difundir, para divulgar lo que es el patrimonio arqueológico dentro del ámbito europeo. Aracena cuenta con un rico patrimonio arqueológico. De hecho, en la carta arqueológica pues, se detectaron unos 80 yacimientos a lo largo de todo el término municipal. Algunos tan importantes como el propio yacimiento de Castañuelo, que fue excavado y que es el motivo central de la jornada celta que se realizan en esta aldea aracenense, como el propio castillo, donde las excavaciones que se vienen realizando pues han puesto de manifiesto tanto la arquitectura militar de esta fortificación bajo medieval como el poblamiento islámico que ha hecho trotaer en el tiempo el origen de Aracena hasta la época califal, es decir, hasta el siglo X. Y ver que hay un importante poblamiento andalusí entre los siglos X al XIII, con toda esta serie de viviendas islámicas que se han excavado. Y es precisamente este el motivo de estas excavaciones que se vienen realizando desde el año 2007 aquí en el castillo de Aracena, pues en mostrar tanto a los visitantes como a los propios vecinos de Aracena estas excavaciones. Próximamente pues abriremos la zona nueva del flanco norte que se ha ido rehabilitando. Todavía no están acabados los trabajos, pero no hemos querido dejar de pasar esta ocasión para mostrar y hacer una jornada de puertas abiertas todos los hallazgos que se han ido descubriendo en el castillo de Aracena, concretamente en la zona de la Alcázar, y eso pues nos va a permitir hacer un recorrido de forma libre, gratuita, además con un nuevo sistema de audio guiado que se han implantado. Con este programa pues vamos a tratar de dar a conocer los hallazgos que se han ido produciendo durante las excavaciones y mostrar algunas de las curiosidades que están plasmadas en todos estos informes arqueológicos, todas estas informaciones, datos que se han ido obteniendo a través de las excavaciones, y vamos a intentar mostrar de forma detallada pues todas estas curiosidades. La primera intervención arqueológica que se realizó en el Cerro del Castillo fue en el año 2007 con motivo de las obras de emergencia para rehabilitar la muralla urbana que circunda todo el cerro.
que era, digamos, la muralla que protegía la villa medieval de Aracena. Era una villa encastillada, una villa fortificada. Esa intervención dio como resultado que todo el cerro del castillo estaba habitado durante la época medieval, es decir, había una población tanto medieval como islámica, y a partir de ahí se redactó el plan director que estableció, digamos, la hoja de ruta para ir excavando, investigando, realizando los proyectos de rehabilitación, haciendo la obra y finalmente pues ponerlo en valor, como se hizo con esta zona de la Alcázar, que fue abierta al turismo en 2015. Antes, como os decía, hubo que realizar un trabajo previo de investigación, y fue en el año 2012 cuando se excavó esta zona de la Alcázar. Ella puso de manifiesto pues ese poblamiento islámico que hemos venido hablando, y cuyo máximo ejemplo es esta vivienda que denominamos la vivienda 1, que es una de las características más esenciales de este poblamiento andalusí en el Cerro del Castillo. Son casas patio, como se le llama, porque el patio estaba en la zona central, era el que permitía toda la ventilación, toda la oxigenación de la vivienda, y en torno a él pues se articulaba, digamos, las distintas estancias que tenían múltiples funciones. Servían tanto como alcobas, servían para comer, servían para trabajar, y en distintas dependencias, por ejemplo, también se han podido ver cómo eran las letrinas, las zonas de cocina y otras estancias como eran posiblemente establos, que son interpretaciones que realizamos en base a los datos y al material cerámico y de otro tipo que se han ido recogiendo. Un material pues que por legislación se establece que hay que depositarlo en el Museo de Huelva, como fue el caso de los dinares de oro que se descubrieron precisamente en esta vivienda, que no solamente por el valor, digamos, de ser monedas de oro, este tesorillo, sino por el valor histórico que nos dice que era una población económicamente importante, y también por los datos históricos que aportan estos los dinares, porque estaban fechados a mediados del siglo XI y fueron acuñados en el reino taifa de Sevilla, es decir, nos indica la vinculación de Aracena durante la época taifa con el reino de Sevilla, es decir, con el reino de Amutamid, el famoso rey poeta. Las excavaciones no solamente nos permiten hallar cosas materiales como cerámica, monedas, como estamos diciendo, o las propias estructuras domésticas que vemos de las casas, sino que nos aportan otros datos, como por ejemplo se han recogido muestras de sedimento, de tierra, donde se extraen los polen, y eso nos permite ver el paleoambiente, es decir, la vegetación que había en esa época en el Cerro del Castillo. También los restos óseos de la fauna que se han ido depositando en el yacimiento, pues nos permiten ver qué fauna había en esa época. Algunos datos muy curiosos es, por ejemplo, la presencia de osos, de lobos, de lince durante la Edad Media en esta zona, concretamente aquí en Aracena, ¿no? Aparte también pues nos aportan datos económicos, ¿no? Como la presencia de cerdo, aunque sea un animal tabú en la religión islámica, pero ya en esa época hay algunos restos de cerdo, también de gallinas, de ovicápridos, es decir, toda una serie de datos sobre la economía de estas poblaciones que eran nuestros antepasados y que dieron origen a la Aracena actual. Durante el año 2018 se realizó una tercera campaña de intervención arqueológica con el objetivo de aportar datos e informaciones para la futura rehabilitación del flanco sur del castillo. En este caso, una obra que esperamos que se vaya a ejecutar durante este año o el próximo año, y que de esta forma pues finalice toda la rehabilitación del perímetro amurallado del castillo. Durante esta intervención pues pudimos documentar
la vivienda más completa de todas las que hemos ido hallando en el castillo de Aracena. Eso supuso una gran sorpresa porque intuíamos que había una vivienda que estaba adosada a la que ya se excavó en el año 2012, que denominamos vivienda 2, pero con la aparición de esta vivienda, que llamamos número 4, pues nos permite avanzar más datos sobre este poblamiento, sobre este asentamiento andalusí del Cerro del Castillo, porque vimos que las dos puertas de las viviendas, la número 2 y la número 4, pues estaban dispuestas de forma consecutiva, orientadas hacia el sur, había unas paredes medianeras, y todo eso nos indica que hay un cierto grado de urbanismo en este poblamiento andalusí del Cerro del Castillo. Aparte, la propia configuración de la vivienda, que se articula siguiendo la pendiente del cerro, la atarjía que recorre esta calle que está justamente por donde estaba la muralla del flanco sur, pues nos está indicando todos los datos de una población de cierta entidad, también las dimensiones de las casas, la decoración en base a pintura rojiza de Almagra, toda una serie de datos que nos indican una población importante. No podemos decir que sea una gran medina, una gran ciudad, pero sí que nos están acercando, digamos, a la realidad histórica de este asentamiento andalusí, que por otra parte creemos que hay que relacionarlo con ese topónimo que aparece en muchos escritos o fuentes de época islámica que llaman o que se denomina este topónimo como Catrasana, un topónimo que aparece como Icli, como un pequeño asentamiento vinculado a Sevilla, y todos estos datos pues nos inducen a pensar, a darle nombre a este asentamiento islámico como Catrasana. Los últimos trabajos arqueológicos que se han venido realizando en el castillo han sido durante el pasado año y han consistido en el seguimiento arqueológico de la obra de rehabilitación del flanco norte. En esta zona, previamente, pues se realizó una excavación arqueológica en el año 2014 y sacó a la luz algunos restos de las estructuras habitacionales de las viviendas que había dentro del castillo en época bajo medieval. No se descubrieron tantas vivienda islámica dentro del castillo, pero sí que se vieron algunas estructuras de vivienda de forma aislada, algunos muros, algunas estancias en el exterior, en la zona de la barbacana de la puerta principal del castillo. Esa vivienda o esos restos de vivienda lo que nos indican que este asentamiento islámico ocupaba una cierta o tenía una cierta extensión de terreno por todo el ámbito de la cumbre del cerro. Y en los últimos trabajos, como decimos, se ha realizado el seguimiento tanto del levantamiento de la arquitectura militar de las murallas y torres, como de la limpieza de las posibles estructuras islámicas, como las que estamos viendo en esta zona, donde se descubren los pavimentos de las casas, y complementa la vivienda número 3, que fue excavada en el año 2012. Y de esta manera pues vamos recomponiendo el puzzle de todos los restos arqueológicos que estamos hallando aquí en la cumbre del Cerro del Castillo de Aracena.
Pues este yacimiento del castillo de Aracena, que como hemos visto ocupa dos momentos, dos etapas de la Edad Media, el periodo andalusí y la etapa bajo medieval, pues uno de los ejemplos de los 80 yacimientos que decía anteriormente que se han localizado en el término municipal de Aracena. Una serie de yacimientos distribuidos por todo este espacio territorial de Aracena, que va desde dólmenes hasta enterramientos, necrópolis de Cista, pasando por asentamientos romanos y, por ejemplo, también asentamientos en cuevas como es la cueva de la Mora en la Umbría. Es un ejemplo de este patrimonio muy rico que tenemos en nuestra localidad y, como os decía también anteriormente, otro de los exponentes pues, es el asentamiento del Castañuelo, otro de los pocos yacimientos que se han excavado, en concreto en los años 70 y cuyo objetos que se descubrieron, pues al igual que los de Castillo, pues se pueden contemplar en el Museo de Huelva. Las jornadas Celtas de Castañuelos pues están permitiendo también pues poner en valor, divulgar este patrimonio arqueológico que digamos el objetivo principal de la Jornada Europea de Patrimonio. Entonces pues a lo largo del año pues realizamos una serie de actividades para poner en valor y en concreto pues en la Jornada Celta pues podemos visitar yacimientos, se realizan conferencias sobre este asentamiento protohistórico y eso pues nos permite dar a conocer y que todo conozcamos, en general la sociedad conozca parte de nuestra historia que es fruto de las investigaciones arqueológicas que se vienen realizando. Pues antes de despedir, esperando que os haya gustado este programa, quería mencionar en este año triste que estamos viviendo, pues tener la mención a una persona que desgraciadamente pues, ha desaparecido hace poco tiempo, nos ha dejado, como ha sido Virgilio Sánchez, un profesor del instituto que ha estado muy vinculado al patrimonio de la comarca serrana, porque además de concejal aquí en el Ayuntamiento de Aracena, pues fue alcalde de Jabú y con él pues estuvimos trabajando en la puesta en valor de la Cueva de la Mora de Jabú. También pues compartimos tiempo y reuniones en la celebración de la Jornada del Patrimonio, ya que formamos ambos parte de la directiva de la Federación de Asociaciones Culturales de la comarca. Por ello pues me gustaría dedicar este programa a Virgilio, a la memoria de Virgilio y tener un recuerdo emocionado hacia su persona.